Vivimos en un momento de la historia de la humanidad en donde algo tan simple como discernir lo que está bien de lo que está mal, diferenciar lo correcto de lo incorrecto, lo bueno de lo malo, se ha hecho una tarea enormemente difícil. Y eso afecta sin ninguna duda nuestra vida emocional, nuestra vida física, nuestra vida familiar, pero sobre todo nuestra vida espiritual. Por ese motivo queremos traerte luz a través de lo único que puede ayudarnos a comprender y diferenciar a través de la palabra de Dios, de la enseñanza, de la verdad que tenemos en Cristo. Espero que este mensaje traiga a tu vida luz, que te bendiga y te edifique, y que de esa forma cambie totalmente la forma en la cual tú vives, pero que no únicamente eso, sino que tenga una trascendencia para la eternidad. Que Dios te bendiga y no te olvides de dejar tu like y suscribirte a nuestro canal si es que te ha gustado. Como ustedes saben, estas últimas semanas nosotros estamos bajo el tópico de conocer cuál es la única iglesia verdadera, ¿no es cierto? Y esa pregunta es la base justamente de toda esta serie de enseñanzas, que no procura únicamente darnos el conocimiento de cuál es la iglesia verdadera, sino también darnos cuenta si nosotros somos esa iglesia, porque cuando Jesús habla de la iglesia, no habló de un edificio, no habló de una catedral, y eso ya lo hemos aprendido, no habló de ningún templo místico que tengamos que viajar a un lugar para ahí sí, ¿verdad?, estar en medio de la iglesia. Cuando Jesús habló por lo menos de su iglesia, dice, edificaré mi iglesia, la iglesia de Jesús, es un grupo, un pueblo separado por Dios de personas que en los diferentes tiempos y diferentes generaciones han sido determinados grupos. Y quien lo escoge no es ninguna otra persona, sino que Dios mismo. Dios es quien escoge quién va a ser parte de su pueblo, de su asamblea. Porque la palabra eclesía, justamente en uno de sus significados en griegos, es asamblea. Y es interesante porque antiguamente los emperadores llamaban personas del pueblo para venir dentro del imperio y conformar su asamblea. Entonces Jesús toma esta palabra que era muy conocida para todos y dice, bueno, yo voy a formar mi iglesia, mi asamblea. Voy a tomar del pueblo y traer hacia mí. Entonces claramente nos quedó definido que no es ninguna institución humana. No es que nosotros digamos aquí, bueno, ¿saben qué? Nosotros aquí somos uno, es la iglesia única verdadera. Esta es la iglesia local, la única verdadera. Que no viene aquí a esta iglesia y hace parte de esto, está fuera de la iglesia verdadera. No, 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 no. Hay pueblo de Dios en diferentes lugares. Hoy domingo se congrega el pueblo de Dios en muchísimos lugares diferentes. La iglesia está dispersada en todo el mundo. No es tampoco por un hecho histórico de decir, bueno, lo que pasa es que esta institución tiene muchísimos años y por eso es la iglesia. No, 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 no. Tampoco es eso. Y aprendimos también que el definición, como lo estamos viendo ahora, de iglesia y también cómo instituirla y cómo es esta iglesia, cómo comienza esta iglesia, dónde comienza esta iglesia, es Jesús mismo quien lo decide. Y para eso nosotros no fuimos a ningún erudito, ¿verdad? No fuimos a ningún libro de un teólogo especialista para que nos enseñe de dónde hemos extraído estas respuestas. ¿De dónde? De la Biblia, de la palabra de Dios. Ahí encontramos, y nada más, nada menos que Jesús mismo hablando estas palabras de cómo él edificaría su iglesia. Y esta iglesia tendría como fundamento principal Cristo mismo, pero también ese Cristo no es cualquier Cristo, porque hay para muchos que Cristo es un profeta, fue un hombre que hizo, o para otros simplemente fue alguien que hizo tremendos milagros, alguien sobrenatural, pero que no fue encarnado como para los gnósticos. No, no, no. El Cristo sobre el cual la iglesia está fundamentada es el Hijo, el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. O sea que una iglesia, para ser parte de la iglesia, para ser considerada iglesia de Jesús, tiene que confesar que únicamente Jesús es el Mesías y el Salvador, el ungido de Dios, y que este Jesús es Dios encarnado, el Hijo del Dios viviente. Cualquiera, entonces empezamos a descartar, ¿no es cierto? Yo simplemente estoy haciendo un resumen rápido, ustedes pueden ver las enseñanzas en YouTube. Empezamos a descartar y dijimos, bueno,
quienes, en base a este filtro que ponemos, el de que quienes confiesan que únicamente Jesús es el Mesías, y también el hecho de que quienes confiesan que Dios es encarnado, Jesús es Dios encarnado, son la iglesia de Jesús, y dijimos, bueno, ¿los musulmanes creen esto? No. Entonces, ¿son la iglesia que Jesús está hablando aquí? No, ¿verdad? ¿Porque lo dice alguien o porque lo dice Jesús? Jesús mismo. Jesús pone un filtro. Los judaizantes o el judaísmo cree que Jesús es el Mesías, el Salvador, el ungido. No, entonces tampoco es la iglesia que está hablando. Y ahí empezamos. Ahí tú puedes ir poniendo. ¿Los mormones creen esto? ¿Los mormones creen esto? No, no creen. No creen que Jesús es el Salvador, el Mesías. No creen que Jesús es Dios hecho carne. Entonces quedan fuera. Es simple, ¿no es cierto? Es una confesión que Cristo mismo la estableció. Y luego de eso nos damos cuenta que, por tanto, fuera de esta confesión, cualquiera que se llame iglesia cristiana, si no confiesa esto, no es iglesia, no es la iglesia que Jesús fundó. No es la iglesia de la cual Jesús está hablando, que sería su iglesia, la cual él edificaría. En segundo lugar, decimos que Jesús escogió a 12 apóstoles, ¿no es cierto? Y que estos apóstoles, que la palabra significa enviado, serían a quienes él le dio a conocer los misterios del reino de Dios. ¿Se recuerda? Entonces, a estos les dio a conocer los misterios del reino de Dios, y por lo tanto, en base a Efesios capítulo 2:20, se nos dice ahí que estos a las cuales Jesús le dio a conocer los misterios del reino de Dios serían quienes pondrían sobre la iglesia de Jesús los fundamentos, que vienen a ser las doctrinas, las enseñanzas básicas de los apóstoles. Efesios 2:20 dice, edificada la iglesia, ¿verdad?, sobre los fundamentos, las enseñanzas, las doctrinas de los apóstoles y de los profetas, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Jesucristo mismo. Ahora vemos aquí que encima de esta piedra del ángulo, de esta base de la iglesia, de este fundamento, que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, tenemos doctrinas de los apóstoles. Y estuvimos mencionando algunas de estas doctrinas que aprendieron de Jesús. Una de ellas es la gracia, ¿no es verdad? Cuando Pedro predica en el libro de los Hechos, la primera prédica de Pedro, que le habla a estas más de 3,000 personas, y les dice, ustedes crucificaron al Cristo, ustedes crucificaron al Mesías, al enviado, y ellos se compungen de corazón y dicen, ¿y ahora qué haremos? ¿Qué tenemos que hacer entonces? Porque sintieron el peso, la culpa de lo que habían hecho. Y Pedro no le dice, bueno, ahora ustedes tienen que, rezar 40 Padre Nuestros, ir de rodillas hasta Galilea y volver a Jerusalén. Tienen que ahora, hacer esto. No, no, Jesús, ¿qué les dice Pedro? Arrepentíos, arrepiéntanse y bautícense. Arrepentimiento. Entonces vemos que una de estas doctrinas es que la salvación se recibe únicamente por gracia, por medio del arrepentimiento, no por obras, para que nadie se lleve la gloria, sino únicamente nuestro Señor. En segundo lugar, vimos que la iglesia verdadera cree en la Trinidad. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Hay un solo Dios, mas este Dios se ha manifestado o es tres en persona: Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Claramente la palabra nos muestra eso, nos muestra eso. Nosotros, de la forma en la cual decimos, bueno, ¿qué palabra podemos usar para definir esto en Dios? Bueno, Trinidad, triuno. Tres personas en un solo Dios. Lo creían los apóstoles, está en la palabra de Dios, lo creían los primeros siglos de la iglesia. Por lo tanto, todo aquel que no crea en la Trinidad no es de la iglesia a la cual Jesús está hablando. Y por último, tenemos otras más, pero lo último que decíamos era que uno de los fundamentos de los apóstoles o las doctrinas que hacen la iglesia verdadera era que esperaban la segunda venida de Cristo. ¿No es cierto? La iglesia verdadera espera la segunda venida de Jesucristo. Entonces, ¿quién fue que determinó esto mismo? Jesús. Jesús. Por eso les dice que cuando antes de ascender al cielo, en el libro de los Hechos nos cuenta que le pide a sus discípulos que no se vayan, que se queden en Jerusalén hasta que reciban la promesa del Espíritu Santo.
serán investidos con poder del Espíritu Santo de Dios. Y vemos que ese momento llega 10 días después de que Jesús asciende al cielo, y vemos que la apertura de la iglesia. La iglesia comenzó el día de Pentecostés. Si habría un cumpleaños para la iglesia que se debía celebrarse, la iglesia de Cristo, sería el día de Pentecostés. Porque en ese día vino el Espíritu Santo, se cesó un estruendo fuerte, vino el Espíritu Santo, y bueno, los 120 que estaban reunidos ahí fueron bautizados en el Espíritu Santo, y ustedes saben todo lo que ocurrió. Y comenzó la iglesia, y empezaron a llevar el evangelio por todo lugar. Y ahora vamos a continuar con esta serie de enseñanzas, porque esto nos hizo ver a nosotros si somos la iglesia verdadera, si somos parte de esa iglesia verdadera, pero también nos va a llevar a ver si soy parte de esta iglesia verdadera, ¿qué es lo que realmente debo de hacer? ¿Cuál es el propósito? Y si hay propósito, ¿será que Dios ha equipado a su iglesia para cumplir ese propósito? Hoy vamos a ver entonces el propósito de la iglesia, el propósito principal, el cual no debe de ser perdido por la iglesia de Cristo. Y yo quiero comenzar esto otra vez con una pregunta. ¿Por qué razón tú crees que a pesar de haber pasado más de 2000 años desde el comienzo de la iglesia, 2000 años, hermano, del comienzo de la iglesia, tú sabes todos los imperios que ya se han levantado y han caído en todo este tiempo? De algunos que no hay ni rastro, pero han pasado 2000 años desde ese momento, y en lugar de la iglesia de Jesús ir en declive, ir cada vez perdiendo mayor interés, por lo contrario, la iglesia a la cual Jesús comenzó a edificar, este edificio continúa creciendo y aumentando más y más. ¿Cómo es posible que pasaron más de 2000 años y la iglesia de Jesús continúa más vigente todavía que en esos tiempos? La respuesta, ¿sabe cuál es? Misión. Misión. Abramos la palabra de Dios, por favor. En el Evangelio de Mateo, en el último capítulo del Evangelio de Mateo. Para que leamos el pasaje que va a ser el que dirija nuestra ruta en esta mañana. Mateo 28, ustedes lo conocen muy bien desde el versículo 16. ¿Lo tienen listo? ¿Sí? ¿Están todos listos? El que no tenga Biblia, póngase al lado de algún hermano que tenga Biblia. Y vamos a ponernos sobre nuestros pies. ¿Les parece? Sí, vamos a levantarnos. Mateo capítulo 28, ahora sí vamos a comenzar el mensaje, la enseñanza del día de hoy. Comenzando desde el versículo 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Recordemos que Jesús ya había resucitado, ¿no es cierto? Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se les acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias, Señor, porque esta es tu palabra y no el pensamiento de un hombre. Es tu palabra y no la mía. Y te ruego que sea tu Espíritu Santo
el maestro aquí esta mañana que enseñe, pero no únicamente nos dé conocimiento, sino que nos transforme de acuerdo a nuestra necesidad. Que el poder y tu gloria sea desatado en nuestras vidas para transformación, para cambio, para conocerte mejor y de esa forma, Señor, ver nuestras vidas a la manera que tú quieres verlas. Que tú obres en cada corazón que en esta mañana es tierra fértil para recibir tu palabra. Todo esto te lo pido, Señor, para la gloria tuya y en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puedes tomar tu asiento. ¿Cómo es posible entonces que 2000 años han pasado desde que la iglesia fue comenzada o comenzó? Y en lugar de esta iglesia que tiene todas las posibilidades, no para crecer, sino para ser destruida prontamente, en lugar de eso, ha avanzado y avanza y se edifica cada día más esperando la segunda venida de Cristo. ¿Cuál es el motivo? Uno de los motivos principales de eso, y la palabra es misión. Misión. Esta iglesia a la cual Cristo está haciendo referencia, este pueblo, el cual ha tomado para sí, no lo tomó para solamente darles una paz terrenal, solo para hacerlos sentir mejor, solo para que el que estaba peleado con su esposa, su esposo, vuelva a estar bien con su matrimonio, no para que el que estaba endeudado ahora, bueno, pueda organizar sus finanzas, no para que el que estaba enfermo, tal vez Dios sanarlo, no. Tal vez ese es uno de los motivos los cuales el Señor usa para traernos a Él, pero dice, no, eso no es. Hay una misión que va más allá de lo terrenal, que trasciende a la eternidad. Porque esta misión no veremos la plenitud de ella mientras estemos de este lado del cielo. Veremos la plenitud de la gloria de esta misión en el día en el cual Cristo venga y restaure su reino y vivamos eternamente para el Señor y veremos, wow, cuán gran maravilla es esta misión del Señor a dar. Misión. Tú sabes que la misión de Jesús no fue sanar enfermos, aunque sanó enfermos. La misión de Jesús no fue darle de comer al que tenía hambre, aunque le dio de comer al que tenía hambre. La misión de Jesús no fue ayudar a los pobres, aunque ayudó a los pobres. La misión de Jesús es bien definida y bien clara. Lucas 4:43 es uno de los pasajes donde Jesús deja en claro cuál es su misión y dice, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios. ¿Por qué? Porque para esto he sido enviado. Jesús dice, es necesario que yo vaya a otras ciudades y que establezca el reino de Dios, el cual se ha acercado. ¿Por qué? Porque esta es mi misión principal, dice el Señor. Y vuelvo a repetir algo. Jesús lo deja bien claro, que su misión es anunciar el reino de Dios. Y esto que voy a decir va a incomodar a algunos, pero es necesario para que nosotros como iglesia no perdamos el foco, la mirada de la misión que debemos de tener. Jesús dio vista a algunos ciegos, físicamente. Pero vuelvo a decir, no era su misión. Una vez más, Jesús sanó enfermos, pero no era su misión. Pastor, ¿cómo usted puede decir esto? Bueno, si tú miras en Lucas, en Marcos capítulo 1, versículo 35 y 38, dice que vinieron a buscarlo a Jesús. Jesús, ven, hay enfermos que necesitan ser sanados. Y Jesús les dice, vamos a otros lugares para predicar también allí, porque para esto he venido. Las sanidades eran señales del reino de Dios. Las sanidades eran la marca y son la marca en nuestro tiempo. Después vamos a hablar de los dones, no es hoy. Son la marca, pero no son la principal misión y objetivo. No es el objetivo final.
No se debe desplazar, por supuesto, las necesidades físicas, pero debe ser lo primordial el reino de Dios, lo espiritual, el evangelio del reino. Jesús le dio comer a hambrientos a más de 5,000 en 2 ocasiones. ¿Se recuerdan? Pero en un momento Jesús les dice, Juan 6:26, en verdad les digo a ustedes, dice, en verdad les digo, me buscáis, pero no porque ustedes hayan visto señales, no por lo espiritual, no por las verdades y principios del reino de Dios que vengo a anunciar. Ustedes me buscáis porque habéis comido panes y peces y se han saciado. Por eso ustedes me buscan. Mas no era ese el propósito del Señor. Jesús ayudaba a los pobres, pero esa tampoco era su misión. En un momento se recuerdan cuando una mujer estaba derramando un perfume costosísimo para limpiar los pies del Señor, ¿se recuerda? Y que con sus lágrimas enjugaba su cabello, ¿se recuerda? Ahí no hubo quien dijera, ¡qué desperdicio! Jesús, ¿sabes cuántos hambrientos hay ahora? ¿Cuántos niños con hambre que no han llevado un plato de comida a su cena hay? Que podrían ser alimentados con el costo de ese perfume. El costo de ese perfume es el salario de un año de un obrero. Y desperdiciado, Jesús. Uno podría decir que tal vez la reacción de Jesús sería, no, esperen, es verdad. Hay niños con hambre. Hay pobres pasando necesidad. Pero Jesús, mira lo que dice. Dice, a los pobres siempre los tendré entre vosotros. Gracias a Dios no somos ninguno de los que estamos aquí. Pero dice que siempre a los pobres estarán, esto es una promesa. A los pobres siempre los tendréis entre vosotros. Y cuando quieran, ustedes les pueden hacer el bien. Ustedes se quejan que podría ser a los pobres. No se preocupen. Hay pobres cantidad y va a haber siempre pobres. Cuando quieran, pueden ir a hacer beneficencia, ayudarlo. Como la iglesia debe ser. La iglesia debe de ayudar, pero no es su propósito principal. Nosotros lo hacemos cuántas ocasiones. Lo pueden hacer cuando quieran, pero a mí no siempre me tendréis. Jesús está dejando en claro, para que no haya duda, cuál era su misión principal. Es más, cuando Juan el Bautista estaba dudando, había sido puesto en la cárcel, ¿se recuerdan? Por haber hablado en contra del emperador en ese tiempo, acusar al emperador, y fue puesto en la cárcel. Empezó a dudar si Jesús verdaderamente era el que iba a venir, era el Mesías. Y le manda a preguntar, pregúntenle a ver si él es el Mesías o debemos esperar a algún otro, porque yo estoy acá en la cárcel. Y Jesús le responde, mira, sí, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres les he anunciado el evangelio del reino de Dios. Jesús vino a transformar la vida de la persona. Jesús no vino a hacer social services, servicios sociales. Jesús vino a cambiar la historia de un individuo de una vez y para siempre. Su misión era hacer esto mediante el reino de Dios y su justicia. Los principios del reino, el evangelio del reino. Y yo quiero decirte algo. Porque el mayor enemigo de la iglesia de Cristo, en muchas ocasiones, es perder de vista su visión. Perder de vista aquello por lo cual Jesús los ha rescatado. Y muchas veces se pierde de vista, no porque se esté completamente volcado al pecado o a la avaricia, sino se pierde de vista, se pierde el foco de la misión verdadera, porque la iglesia se convierte en un centro de ayuda social.
No se puede perder de vista ayudar al necesitado como la iglesia debe de hacerlo. Llorar con el que llora. Ayudar al que está pasando tiempo difícil, como ya el Espíritu Santo nos incomoda siempre a hacerlo. Pero no podemos perder de vista que todo eso debe de cooperar para una misión. Y que cada persona venga al conocimiento de Dios y se establezca el reino de Dios en su vida. Esa es la misión. Había un paralítico a las puertas del templo llamado La Hermosa. ¿Se acuerdan de él? ¿Sí? Estaba mendigando, pidiendo limosna. ¿Cómo lo hacía comúnmente? Ayúdenme, ayúdenme, una platita para este mendigo poder comer un día más. Y estaba Pedro y Juan yendo a la hora de la oración. Y este mendigo, como era su costumbre, le pide una moneda. Y Pedro y Juan le dicen, no. Yo no quiero especular, decir que tenían tal vez, porque lo más, ¿verdad? No pongamos, dejemos eso de lado. Pero Pedro le dice, y Juan, no tenemos plata ni tenemos oro. Si te damos plata y oro ahora, vas a seguir mendigando. Mas lo que tenemos, sí te lo damos en el nombre de Jesucristo. Levántate y anda. Y ese cojo, ese paralítico se levantó, anduvo y al día siguiente fue a trabajar. Ahí se lo... ¿Por qué, hermanos? Porque no alcanza simplemente dar pescados. Hay que enseñar a pescar. Hay que darle una caña y decirle, mire, toma un pescadito, tiene hambre. Bueno, ahora tiene la caña, vaya a pescar. Esa es la misión de la iglesia, de tomar de una persona que está sin Dios, de tomar de una persona que está en tinieblas y de tomar una persona que es enemigo del Señor y hacer de esa persona un discípulo del Señor Jesucristo. Alguien que es transformado cada día más a la imagen de su maestro. No perder de vista la visión, la misión. ¿Cuál misión? La que Jesús dijo cuando leímos recién el Mateo. Id y haced discípulos a todas las naciones. Id y haced discípulos. Y Jesús mismo nos dice qué es lo que debemos de hacer para llevar a cabo esta misión. Y son tres cosas. En primer lugar, ir. Repite conmigo, ir. Si quiero cumplir la misión que Jesús me dejó, debo de ir. Y esto es para los discípulos. Debo de ir. En segundo lugar, si quiero cumplir esta misión, el Señor me dice que debo de hacer. Repite conmigo, hacer. En tercer lugar, si quiero cumplir esta misión que me ha dejado el Señor como iglesia de Él, debo de enseñar. Repite conmigo, enseñar. Y ahora todo esto únicamente es posible si Jesús está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esa promesa es el broche de oro que el Señor hace. ¿Por qué? Porque necesitamos de Jesús, necesitamos de su amor para hacer estas cosas. Pero en primer lugar, entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Primero, digamos fuerte, ir. En primer lugar, ir. El océano está lleno de peces, ¿no es verdad? Pero si tú quieres comer, el pez no va a salir del océano y golpearte la puerta para meterse en tu sartén. ¿Sí o no? El mero conocimiento de saber que en el océano está lleno de peces no es suficiente. Tampoco el deseo de comer pescado es suficiente. Ni tampoco las intenciones que tengo de ir a pescar son suficientes para que el pez venga. ¿No es verdad? Debemos de ir.
¿Cuántos de nosotros sabemos, no es verdad, que el ejercitarse, aunque sea un poquito, y el cuidarse en los alimentos, nos va a dar no únicamente una mejor salud física, una mejor salud, un bienestar, una salud emocional? Nosotros sabemos cuando vamos al médico que nos sentimos mal, que estamos con colesterol, con presión alta. ¿Qué te dice el médico? Bueno, mire, tiene que ejercitarse un poquito todos los días, aunque sea un poquito, y cuidarse en las comidas, ¿no es verdad? Pero el tener el conocimiento de esto no es suficiente para que mi salud mejore. Tampoco es suficiente el deseo de ejercitarse. ¿A cuántos no le viene por momento el deseo de empezar a hacer ejercicio? Y hasta van al shopping, van a la tienda y se compran su deportivo. Todo dice, el lunes comienzo, con un deseo bárbaro. Pero el deseo no es suficiente para que la salud mejore y que físicamente estemos mejor. Las intenciones tampoco. ¿Qué intenciones que tengo? ¿Cómo? La verdad que estoy súper motivado, pero por estar súper motivado no vas a bajar de peso, hermano. Por estar súper motivado tu salud no va a mejorar, no te vas a sentir mejor. No. Ni siquiera tampoco va a hacer un cambio que te inscribas en el gimnasio y seas un miembro fiel que paga mensualmente la cuota. Tampoco, hermano. Tampoco no va a pasar nada. Lo que tenés que hacer es ir y sudar. Lo que tenés que hacer es cuando ir al supermercado, escoger cosas más saludables. En vez de aquel chicharronazo, dice, no, vamos a agarrar algo, una lechuguita, tomatito, ¿no es verdad? Pero ¿cómo? Pero me llama. Ven, me dice. ¿Sabes qué? De nada sirve decir que tenés fe si no hay obras, hermano. Santiago dice, la fe sin obras, ¿sabes lo que es? Un adorno. Te la regalo, quédate con tu montón. ¿Qué fe que tengo? Sí, quédatela si no se ve nada, hermano. Tu vida no cambia. No estás con deseo por servir a Dios. No estás con deseo por congregarte, decir a qué hora tengo que ir a la iglesia, de estar orando, buscando. ¿De qué te sirve decir qué fe bárbara? ¿Qué? Arbolito de Navidad esa fe, puro adorno. Jesús dice ir, es un verbo que demanda una acción, hacer algo, ir. Nosotros sabemos que la misión es preciosa. Sabemos que la misión no la dio un presidente ni un rey, la dio Jesús mismo. Es una hermosa y un privilegio hacer parte de esta misión. Sabemos que da mucha satisfacción y alegría cuando vemos un alma que se rinde a Cristo, ¿no es verdad? Que nos wow, sabemos que hay fiesta en el cielo, hay fiesta en su casa cuando alguien se arrepiente y el Señor va cambiando su vida. Sabemos de todo eso. Cuando alguien va siendo transformado por el poder de Dios. Qué lindo que es esta misión, pero hay que ir, hermano. Y este ir no es salir geográficamente. Decía, bueno, ahora entonces voy a hacer un plan y de aquí a 2 años me voy a ir a la India. No, tal vez en algún momento, pero primero comienza yendo a tu vecino. Al que tiene más cerca. Al compañero o compañera de trabajo. Aquel que tal vez todavía no te saluda, pero tú creas un vínculo porque tu misión es ir y hacer de esa persona un discípulo. Más allá de un lugar geográfico, el ir es una actitud que debemos de tener que nos saca de nuestra comodidad. Porque es más cómodo solamente ir a la iglesia. ¿No es verdad? Y qué bueno por eso, qué lindo. Peor fuera que no fuera, que ni siquiera eso hiciéramos. Pero es cómodo, ¿no? Bueno, ir, hoy voy, otro día no voy, hoy voy, no voy. No. Pero lo que nos saca de nuestra comodidad, de nuestro espacio de confort, es el tener esta actitud, decir, no, yo voy a ir, voy a salir de mi comodidad para cumplir la misión que Jesucristo me ha dejado. Antes de África, antes de la India, ve a tu vecino. Si tú tal vez dices, bueno, yo ya lo he hecho, ya le he hablado a todos los que conozco, bueno, busca otro vínculo de personas. Ve a otro mar,
Ve a otro río. Yo no sé si alguien pesca de los que está aquí, yo no pesco. Mi esposa sí es buena pescadora, siempre iba, antes íbamos a pescar y ella era la que sacaba buenos peces. Sofía también es buena pescadora. Pero si hay algún pescador aquí sabe que cuando empieza a tirar mucho en un lugar y no sale nada, ¿qué hace? ¿Se queda ahí? Dice, no, me voy a otro lado. Se cambia de lugar. Va a un lugar diferente. Jesús vio a sus discípulos, ¿verdad? Que estaban pescando toda la noche y no habían pescado nada. Estaban cansados, estaban frustrados, exhaustos. Y Jesús les dice, no, 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 tiren la red para el otro lado. Cambiar. Primer lugar, ver que el ir es a las personas que están más cerca. Si las personas que están más cerca, ya les he hablado del evangelio, he hecho todo, he buscado un vínculo y todavía no se me han abierto las puertas para que esa persona diga que sí, venga a la iglesia conmigo. ¿Sabe lo que nosotros debemos de hacer? Buscar vínculos de personas. Yo me recuerdo cuando nuestros niños estaban en la escuela todavía, a mi esposa. Estaba ocupada por 4 niños, y en aquel entonces eran todos pequeños. Y estaba bien ocupada atendiendo a estos niños, atendiendo un hogar y atendiendo a un esposo. No quedaba mucho tiempo ni mucho espacio, si uno lo dijera, para ir a ser discípulos. Pero a mí me sorprendía, a veces yo llegaba a trabajar o un día me comentaba, me decía, ¿sabes qué? Hoy le hablé a tal persona, tal mujer en la escuela de Jesús, va a venir a la iglesia. Y ahí era realmente lo que sucedía. Una comenzaba a venir en la escuela, otra comenzaba a venir. Y es más, y algunas de ellas todavía están hasta el día de hoy. Hace poquito Madeline estaba aquí viniendo, ¿se recuerdan? Bueno, Madeline la conoció justamente la pastora en la escuela cuando era Tatiana era pequeña. El ir, hermanos, el salir de nuestra comodidad, decir qué vínculo puedo hacer con personas para que el evangelio del reino de Dios llegue a sus vidas y pueda ser esa persona transformada. En segundo lugar, hacer. Otro verbo también que demanda una acción. Dice, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No es simplemente ir, sino llevar a la persona a una profunda relación con Cristo. Es trabajar de manera de que esta persona no simplemente diga sí, acepto al Señor Jesús, sino que de esta persona entre en un caminar, entre en un estilo de vida en donde su deseo sea buscar de Cristo. Buscar del Señor. Acompañar a esta persona para caminar en fe. En cada situación o problema que se presenta en su vida y me lo cuenta esta persona, decirle, ¿sabes qué? Podemos clamar a Dios. Dios responde la oración. Dios obra al favor de aquel que clama. Vamos a orar. La palabra de Dios dice que Él es escudo alrededor nuestro, que Él podemos ir a Él confiadamente y Él va a responder. Ven, oremos juntos. Y después pasaron 2 días, 3. ¿Y cómo te fue? ¿Cuál fue la respuesta? ¿Me explico? Ir dirigiendo a esa persona a depender de Cristo. Y de esa forma estamos haciendo no únicamente a alguien que cree en Jesús, sino haciendo de esa persona un discípulo. Jesús no solo hablaba con sus discípulos y les daba enseñanza. Jesús vivió 3 años y medio con ellos, compartiendo día y noche. Más, a veces a Jesús lo tenían tan cansado que Jesús tenía que decirle, me voy. Y se recuerdan que a veces lo mandó delante en una barca. Y dice, Jesús, tú no vienes. No, vayan ustedes delante. Yo me quedo aquí. Apartaba tiempos en soledad el Señor. Porque estaba en la labor de formar de estos 12 hombres, no simplemente aquellos que habían creído en Él como el Mesías, sino formar en ellos discípulos que irían a tomar la misión que el Señor les iría a encomendar. El hacer es todo un proceso que requiere dedicación. Es intencional, no se da por casualidad.
No es porque simplemente, bueno, el Señor hará. No, el Señor muchas cosas ya hizo. Y somos nosotros que tenemos que hacer nuestra parte. Y Jesús dice aquí claramente, el hacer discípulos va a ser de ustedes. Este trabajo, dice el Señor, son ustedes. Para eso son mi iglesia. Es un proceso. Para que un hijo se torne en un hombre maduro, las que son mamás aquí saben, ¿verdad? Wow. Cuando es chiquito, uno le enseña a comer, después a caminar. ¿Qué hace el niño? Gatea, ¿no es verdad? Gatea. Después la madre dice, no, voy a empezar a ayudarlo para que camine. Le toma las manitos. Solo camina agarradito. Después le suelta una mano, ¿no es verdad? Ya. Después cuando ve que está más o menos estable, le suelta las dos y da 3 pasitos. ¡Ah! Y va cuidando para que no se caiga. ¿No es verdad? Hasta que llega el momento que ese niño ya no lo para nadie. Lo tiene que atar en lugar de uno decir, mejor no corra más en la casa, no camine más en la casa, ¿no es cierto? Y después, luego, más grande, cuando llega la edad de la adolescencia de ese niño, cuando uno cree que ha pasado ya el mayor trabajo, llega la adolescencia del muchacho, ¿no es verdad? ¿Y qué sucede? El trabajo cambia. Ya no son más niños, pero también es otra etapa en donde mamá, papá, tienen que estar procurando, trabajando para hacer de este adolescente un hombre, una mujer madura. ¿Y cuánto sufrimiento no es en ocasiones, no es cierto? A veces creemos que como padres la etapa más difícil es cuando son chiquitos, hasta que nuestros hijos llegan a la adolescencia, hermanos. Si el suyo no ha llegado a la adolescencia todavía, bueno. Esa transición de adolescente, de niño a adulto, es tremenda, hermanos. Pero como padres tenemos que forzarnos y ninguno de nosotros viene con un manual, ¿no es verdad? No hay un manual que dice, bueno, este es el manual cómo ser la perfecta madre. Este es el manual cómo ser el perfecto padre. O el perfecto esposo, la perfecta esposa. No, uno va buscando, va aprendiendo, va buscando en este caso como hijo de Dios, para poder ser cada día mejores padres, mejores esposos, mejores esposas. Y nunca terminamos de aprender. Pero hay una actitud que debemos de tener, que es hacer. Porque sabemos que de esos muchachos se tiene que formar un hombre de bien, una mujer de bien. En tercer lugar, para cumplir la misión, el Señor nos dice que debemos de enseñar. Y es parte del hacer, ¿no es cierto? Parte de lo que nosotros estábamos viendo recién en este punto, por eso aquí yo voy a ir un poquito más rápido. Jesús dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Aprender. Yo necesito aprender, pero también necesito enseñar. Para cumplir la misión que Jesús nos ha dejado, necesitamos aprender, pero necesitamos también enseñar. Y es un problema muchas veces en la iglesia, ¿sabía? O sea, nadie tiene problema en admitir que para ser abogado tiene que aprender, que no nació aprendiendo. Nadie tiene problema que para ser mecánico tiene que aprender. Que para ser confeccionista de moda tiene que aprender, o cualquier oficio que sea. No hay problema en admitirlo y por eso decimos, no, yo necesito ir a un curso, necesito ir a la universidad o necesito ir a un instituto para aprender cómo ser modista, para aprender cómo ser mecánico. Necesito aprender, no hay ningún problema con eso. Pero la tendencia general es creer que todos saben de los misterios de Dios. Es como en Uruguay nosotros tenemos este dicho, ¿verdad? Cuando juega la selección o juega un equipo, el equipo del cual uno es fanático, y se empieza a criticar, ¿verdad? Se empieza a decir, este no sabe, y tendría que haber hecho este cambio, y tendría que aquel otro, aquel no, pero esto no. Todos sabemos de fútbol.
Todos somos directores técnicos, comentaristas, preparadores, todos sabemos de todo. Y muchas veces en la iglesia pasa lo mismo. Como discípulos del Señor creemos que ya sabemos todas las cosas. Pero necesitamos ser formados, necesitamos aprender. Por eso el apóstol Pablo en la carta a los Corintios 11:1 dice, sed imitadores de mí, aprendan de mí. Porque así como yo he aprendido de Cristo, yo necesito ser formado, necesito ser maleado, necesito que se me enseñe como discípulo. Jesús mismo dice que ningún discípulo está por encima de su maestro, mas todo discípulo, después que se ha preparado bien, todo discípulo después que se ha enseñado bien, que se ha formado bien, se ha preparado bien, todo discípulo será como su maestro. Esto nos habla de un aprendizaje, de algo que nosotros tenemos que aprender, pero que también tenemos que enseñar a los otros. Enseñar a cómo depender más de Dios, enseñar realmente cómo uno como hijo de Dios en ocasiones tiene que responder en situaciones de la vida. Y esto requiere trabajo, hermanos. De seguro nosotros le dimos bastante trabajo a alguien para estar hoy en esta comunión con Dios que estamos, ¿no es cierto? Después decimos, no, solo Cristo, solo Jesús en mi vida. No, hermano. No te preocupes que hubieron quienes tomaron tiempo, invirtieron en oración, invirtieron tiempo de su vida, invirtieron recursos para que tú hoy puedas estar en el momento que estás con Dios. Hubieron quienes oraron por ti, quienes trabajaron en tu vida, quienes se esforzaron para que tú hoy estés creciendo en Cristo y continúes creciendo en Cristo. Y lo mismo también en mi vida. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Aquí no descarta el trabajo de Apolos, ni el trabajo de Pablo, ni de ninguno en formar a estos discípulos de la iglesia de Corinto, a los cuales está hablando esto. No descarta, dice, no, Apolo regó, yo sembré, yo planté, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que dice, ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Es obra de Dios el crecimiento en nuestras vidas mediante el trabajo y la enseñanza de otros. Y el que planta y el que riega son una misma cosa. Ninguno es superior al otro. Aunque cada uno, dice, cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Si nosotros vemos esto aquí, hermanos, es bastante trabajo. Es incómodo. Requiere esfuerzo. Pero gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Porque Él dice, vayan, hagan discípulos, enseñen, pero yo aquí estoy con vosotros. No están solos. No es en su fuerza. No es únicamente por el sudor de su trabajo. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Quién es que está mientras nosotros estamos haciendo esta misión? Fortaleciendo, dando lo que nosotros tal vez no podemos y haciendo lo que tampoco podemos. Jesús, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso Él ha enviado el Espíritu Santo, que da testimonio de Él, quien nos recuerda, nos fortalece, nos guía, nos llena de gozo cuando a veces estamos pasando momentos de sufrimiento. Es Cristo Jesús, su presencia, su amor, el que a pesar de las dificultades y a pesar también de momentos en donde existe la posibilidad de que en lugar de un discípulo te hagas un enemigo, en las diferentes dificultades está Jesús con nosotros.
Porque muchas veces, hermanos, el trabajo de hacer discípulos incomoda tanto la vida de las personas que lo toman como algo personal. Y en lugar de tú recibir la apreciación de que se está trabajando para ser un discípulo, tú te ganas un enemigo. Y eso es difícil, eso duele, eso hiere. Hay muchas personas heridas por esto y hay muchos pastores heridos por esto también. Por personas que se dieron todo para formar en ellos un discípulo y fueron, hicieron, enseñaron, y en lugar de un discípulo que reconoce el trabajo y la obra de Cristo, se ganan un enemigo. ¿Quién es el que fortalece la vida de una persona? Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Su amor. Sin el amor de Cristo en nuestros corazones, sin el amor de Jesús por el cual fuimos alcanzados, nada podríamos hacer. Porque podemos amar, ¿sabes por qué? Y hacer esto porque Él me amó primero. Él no esperó a que yo, Hugo, lo reconociera como Señor y Salvador para crucificar y entregar su vida en la cruz por mí. Él lo hizo yo mismo siendo su enemigo. El amor de Cristo expresado con su vida, su crucifixión y resurrección, es aquello que en nuestras vidas es indispensable para cumplir esta misión. Hoy es un llamado urgente, pero no es posible hacerlo sin amor. Y ese amor es sacrificial. ¿Sabes que Jesús no se quedó con sentimientos de amor? No se quedó con las intenciones de ir a la cruz para salvarnos. Lo hizo. Entregó su vida como ofrenda para volverla a tomar. Y muchas veces nosotros decimos, no, Señor, no, voy a esperar un poquito más. Mientras el Señor ya hizo todo. Y es el amor sacrificial, aquel que nos dice en la carta a los Efesios, ¿verdad? Con el cual Cristo amó a la iglesia. El cual también nos dice a los esposos que con ese amor que debemos de amar a nuestras esposas, con el amor sacrificial por el cual Cristo amó a su iglesia, es el amor también que necesitamos para cumplir esta misión. Si no amamos como Jesús ama, esto va a ser una carga, va a ser una obligación, va a ser un motivo para estar murmurando, quejándose. La misión, en lugar de ser un privilegio, se va a tornar en nosotros algo que es un peso. Pero con el amor de Cristo se torna en gozo, en alegría y en paz. Porque sabemos que Él ha derramado ese amor sobre nosotros. Yo quiero preguntarte ahora, y con esto ya terminar, a este llamado urgente, ¿tú has perdido de vista la misión? ¿Te has enfocado en otras cosas, hasta algunas de ellas buenas, y has dejado de lado la misión principal por la cual tú eres iglesia del Señor? Yo quiero preguntarte algo. ¿Estás yendo? ¿Estás haciendo? ¿Estás enseñando? Si no es así, ¿cuándo fue la última vez que saliste de tu área de comodidad para decir, no, yo voy a tener que buscar a alguien para hablarle del Evangelio, para ser un discípulo? ¿Cuándo fue la última vez? ¿Hace una semana? ¿Un mes? ¿Hace un año? El llamado es hoy.
Tal vez lo estás haciendo. Y gloria al Señor por eso. ¿Cuál sería tu respuesta delante del Señor si hoy te pregunta, ¿cómo va la misión? No, Señor, hay tanto trabajo, estoy tan ocupado y tú sabes que la situación acá en América está difícil. Sí, sí, bla, 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 sanata, bla, bla. Todos tenemos la misma situación. Unos de una manera, otros de otra. Todos vivimos en este mundo en el cual el Señor prometió que habría aflicciones también, ¿verdad? Es una promesa de Dios. Dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero tened buen ánimo, porque yo he vencido al mundo. Si el Señor Jesús te pregunta hoy, hey, ¿cómo va la misión? Ay, no, Señor, tengo que atender en mi casa tantas cosas. ¿Cuál sería tu respuesta? Si tal vez tú has perdido el foco, el Señor te diría, bueno, ¿sabes qué? Ve esta semana y haz discípulos. Sal de tu área de comodidad. Porque esta vida, hermano, es un soplo. Es un momento. Y a veces la gastamos toda y vendemos nuestra salud. Vendemos nuestra vida a cosas que en un momento se hacen nada. Nada. Pero creemos que ahí estamos encontrando todo. Te recuerdo que todo lo que tenés es prestado. Sé buen administrador mientras lo tienes, pero no es tuyo. Ay, si el título de la casa está a mi nombre, no es tuya. No es tuya. En primer lugar, acá en Estados Unidos es más del gobierno que tuya. Para comenzar ahí. Pero no, en mi país no se paga mucho menos de impuesto aquí, sí, pero igual, cuando tú te mueras, papá, en tu cajón no va a caber. Y así cabiera, no, yo me voy a hacer un tamaño grande, sí, tus huesitos la van a disfrutar. No vendas tu vida a una misión terrenal. Porque el que ha dado esta misión es el mismo Cristo. Y las recompensas son eternas. Si estás hoy tal vez pasando un momento de necesidad y tú dices, bueno, pastor, yo hoy estoy hambriento. Yo hoy estoy con una crisis en mi hogar, en mi matrimonio. Yo, pastor, hoy estoy, no sé, con un problema grave en mi salud. El Señor es misericordioso para obrar en esa área en tu vida y poderoso para hacer conforme a su gloria. Pero no te olvides que esa no es la misión. Tal vez use eso para dar testimonio de la gloria de Él, para que eso sea una manera de que la misión se cumpla. Pero la misión es establecer el reino de Dios y su justicia mediante el Evangelio de Jesucristo. Te pregunto, ¿perdiste el foco? ¿A cuántos estás yendo? ¿Estás haciendo uno? ¿Estás enseñando lo que te ha sido enseñado a alguien? Yo creo que esto es una buena oportunidad para esta semana. Orar y trabajar para que el domingo que viene o el martes alguien esté contigo aquí sentado compartiendo el mensaje de la palabra y diga, aquí está, mire, Señor, aquí está. ¿Cuántos reciben esa palabra? Si no la recibes, no es a mí que me rechazas. Vamos a orar.